¿Qué tal, amigos? Continuamos en nuestro viaje sobre la historia de la radio en Colombia, de cómo nace la radio en Colombia. Y llegamos a nuestro segundo capítulo en el día de hoy y lo empezamos con una pregunta. Imagínate un mundo sin internet, un mundo sin televisión, un mundo sin teléfonos inteligentes. En el siglo pasado, las personas solo tenían una forma de conectarse con el mundo exterior, era la radio. Este medio revolucionó la comunicación en Colombia y se convirtió en parte fundamental, parte esencial en la vida diaria de todos los colombianos. La historia de la radio en Colombia comienza en los años 20, una época en la que la tecnología de comunicación era muy precaria, era muy limitada. Y fue un momento en el que al escuchar música, noticias o historia desde un aparato muy pequeño parecía algo mágico. Y la llegada de la radio fue posible realmente a tres factores fundamentales. El interés del gobierno, ya que las autoridades colombianas entendieron que la radio podía ser una herramienta poderosa para comunicar mensajes a la población y de esa forma fortalecer la identidad nacional. El segundo punto que quiero destacar es el desarrollo tecnológico. Los avances en la electrónica permitieron crear radios mucho más pequeñas y mucho más accesibles, haciendo posible que llegaran a muchos más hogares. Y el tercer punto es el de emprendimientos o el de emprendedores visionarios. Personas como Elías Pérez Buitrago vieron el potencial de la radio en Colombia como negocio y crearon las primeras emisoras comerciales que existieron en este país. Resulta que en el año 1929 se marcó un antes y un después en la comunicación de este país. En Bogotá nació la HJN, la primera emisora estatal que se dedicaba solamente a transmitir mensajes oficiales y contenido cultural. Solamente se dedicaba a eso. Pero al mismo tiempo, en Barranquilla surgió la primera emisora comercial de este país. Se llamó La Voz de Barranquilla y nace justamente y lógicamente aquí en Barranquilla. Esta emisora ofrecía otros programas, por ejemplo, ofrecía música, ofrecía entretenimiento y ofrecía noticias, captando la atención de miles y miles de oyentes. Estas primeras emisoras fueron el punto de partida para el crecimiento de la radio en Colombia, como si fueran las semillas de un árbol que hoy sigue dando y cosechando muchos frutos. Debemos tener en cuenta en esta historia tres aspectos fundamentales para el que se diera el inicio de la radio. Era una ventana al mundo, podría decirle yo. En una época en la que viajar era muy complicado, la radio permitió a los colombianos conocer lo que sucedía en otros países, para escuchar noticias internacionales, para descubrir nuevas culturas y para disfrutar de la música de diferentes partes del mundo. El segundo es un medio de entretenimiento. Desde el principio, la radio cautivó al público con novelas radiales, con programas de humor, de concursos y de música, y se convirtió en una compañera perfecta de la familia, uniendo a todos frente a ese pequeño aparato, a ese receptor. Y el tercer punto que quiero resaltar es la conexión que hubo entre regiones en Colombia. En Colombia, como ustedes saben, la geografía montañosa tiene muchas y muchas dificultades para conectar las regiones. La radio rompió esas barreras permitiendo que personas de diferentes lugares se sintieran más cercanas y compartieran una identidad común. Entonces, para cerrar este segundo capítulo, tendremos que decir que la radio es un puente también entre las generaciones. Aunque han pasado ya casi 100 años desde que la radio llegó a Colombia, su impacto sigue siendo enorme. Hoy en día la radio continúa informando, continúa entreteniendo y continúa conectando a muchas personas, que es un medio que ha evolucionado con el tiempo, pero que nunca ha perdido su esencia. Y es un puente entre generaciones porque hay que recordar que a través de las ondas sonoras podemos estar más cerca unos de otros. Entonces, ¿cuál es tu recuerdo más especial de la radio? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la tercera entrega donde ya hablaremos cuáles fueron las primeras emisoras que hubo en este país.